Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días. Días. Bueno, gente, según tengo entendido, ya muchos tienen cosas que mostrar, ¿no? Entonces, ahí les quité la seguridad, ya pueden compartir. Yo primero, profe. No, no se peleen. No sé si ya se vea, pues mi grupo es el A1 en laboratorios y pues nos corresponde el tema de resortes. Entonces nosotros quisimos plantear este problema con resortes, ángulos, tensiones y un poco de matemática, ya que somos pues dos matemáticos, entonces nos fuimos por ese lado. Entonces no sé si sugerencias o algo, o si lo acepta o... ¿Ese es el enunciado? ¿Ahí empieza? ¿O hay algo más arriba? No, arriba solo está como el diagrama, como tal. Ok, ¿a qué se refiere con considere que la esfera es consecuencia de hacer girar la ecuación? Pues sabemos que en el cálculo integral hay un tema que llama sólidos en revolución. Entonces, sabiendo que esta esfera es una semicircunferencia, si la hacemos rotar en el plano, ya sea XY o XYZ, se nos forma como un círculo si fuera Ah, o sea, XY usted tiene ahí x y cuadrado más y cuadrado igual a XYZ. 4. Una esfera de radio Sí, 2. sí. Bueno, listo. Pero, en fin, Entonces, rotarla se nos hace un circulito y ya lo convertimos en una esfera y pues usando integrales puede hallar el volumen. ¿Va a ser eso para... ¿Va a ser algo de eso en el ejercicio? Sí, está en el primer punto, exactamente. Es que ese despeje que usted hizo ahí de pronto es parte de la operación matemática. Usted podría simplemente decir, considere que tiene una esfera de radio 2. Y luego ya en las operaciones usted tendría que despejar alguna coordenada en la función de la otra. ¿Sí? También, ya porque literalmente sería x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y ahí comienza realmente su ejercicio y luego la persona tiene que despejar. Bueno, en fin. Ah, bueno, sí, podría ser más conveniente. Listo, me gusta la gráfica posición periodo porque no vamos a ver algo por el estilo, ¿no? Pero Ya, profe. es sencillo de manejar, señor. O sea, ya, nomás sugerencias. Todo bien, todo correcto. Sí, de hecho sí. La parte de hallar las tensiones y eso no es muy, eh, no es muy elaborado, pero se complementa bien con la parte de estirar el resorte con la fuerza elástica, más las cosas adicionales como el periodo de oscilación. Está bien. Listo, profe, Lo gracias. del volumen del objeto sí lo veo como excusa de matemática. Toca meterle algo de matemática ahí. Ajá, perfecto. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Podemos nosotros? Sí, por favor. ¿Ya se está viendo? Dale un segundo. Ya. De quién es el dibujo? Bueno, es un mamarracho y de momento. ¿Pero quién lo hizo? Yo. ¿Tiene habilidad? ¿Sí o no, muchachos? Ajá, Quizás. exacto. Bueno, entonces básicamente, pues el problema es, como somos de ingeniería química, entonces básicamente es que se está construyendo un sistema de enfriamiento para un reactor y pues se pone una válvula de seguridad, que básicamente es un plato unido, pues se nos dice que se abre a 8 bar de presión y pues se nos pide calcular la presión que debe existir dentro de la tubería, eh, la constante elástica del resorte eh, y pues cuánto es esa constante con ciertos valores numéricos.
Entonces, no sé. A ver, es que no. Calcula la presión que va a existir dentro de la tubería. Listo. Eh, es que estoy de pronto perdido en algo. ¿Usted le puso D a las dos bocas de la tubería? No, es el diámetro de la tubería, Y es que el quiere indicar mismo, que y es el mismo para la parte de sí, abajo y que la es el parte de mismo arriba. diámetro, la tubería tiene el mismo diámetro en todas partes. Ok, Ajá. ok. Vale, entonces eso asocia presión con la fuerza elástica en el diagrama de cuerpo Ujú. libre. Va a poner como, Sí, bueno, sí, sí. la presión con la fuerza que genera y que va en contra de la fuerza elástica. Sí, Perfecto. Entonces, ese va a ser su diagrama de cuerpo libre. Ah, y la calcula para que haya una cierta distancia X de compresión. de apertura. Ajá. Pues por el hecho de que aquí primero se nos pide la presión, entonces pues habría que despejar esta fuerza de acá. Pues el área como el plato es del mismo diámetro de la tubería, pues se saca ahí. Y pues ya esta fuerza se despeja en el diagrama de cuerpo y pues ahí se halla la presión. Y lo de la constante, pues sí es despejar la constante con esta distancia X que se abrió. Y pues ya luego con valores numéricos, pues aplicar esto a lo que hallamos anteriormente. Ujú. Y nos dan es una densidad, o sea, no nos dan valores de masa, sino nos dan la densidad y el mate. Bueno, aquí se nos da el material del plato, entonces pues hay que despejar la masa y, y aquí se nos dan las medidas del plato, entonces pues con eso y la densidad se despeja la masa y pues luego se aplica el resto del ejercicio. Bien, ¿qué más podría llegar allá del ejercicio en caso de que de pronto no sea tan largo como usted cree que va a ser? Uf, pues de pronto la velocidad a la que se abre. Ok. De Yo tengo aceleración una realmente. duda, yo tengo una duda. Usted tiene ahí una presión que cambia con Sí, una X, o sea, las fuerzas de todo el sistema cambian con X, ¿no? Con el desplazamiento. sí, pero la gracia es que la válvula se mantenga abierta a esa distancia. Entonces estamos Ah, ok. pidiendo la presión que debe existir dentro de la tubería para que la válvula se mantenga abierta a X distancia. Sí, porque si no empezaría como se abriría y tan pronto se empieza a perder presión, se comenzaría a cerrar otra vez nuevamente. Estaba pensando que le podría poner algo de tiempo, o sea, la válvula tiene que ser lo suficiente de pronto para empujar un objeto a la presión en la parte de abajo para que se mueva desde una cierta posición inicial hasta una final. O sea, la presión interna podría tener un taponcito en la parte de abajo del tubo para tener cinemática en la parte de abajo, porque de pronto el ejercicio le va a resultar un poquito corto. O sea, los ejercicios que están planteando esta vez tienen muy buen planteamiento, ¿sí? Pero me preocupa la longitud del ejercicio. Que les parezca muy cortico cuando lo expliquen, pero el planteamiento y todo como lo están haciendo, los dos que he visto, está muy bien. Considere eso, colocar un tapón en la parte, en el tubo inferior a la derecha. Ya, ¿Listo? Solamente eso. Y si quiere hacer la presión mientras la tapa se mueve, pues ya es otra clase de cinemática, pero no es muy difícil que digamos, usted literal busca cinemática de una ecuación de aceleración que depende de la posición y ahí le botan mucho de solución o esa parte la miramos. O sea, hay dos caminos que yo creo que lo puede crecer. Por ahora, perfecto. Desarrollalo y miremos qué tan largo queda. listo, profe. Profe, ¿le podemos presentar nosotros? Sí, por favor. Ahí se ve.
Listo. Listo. Entonces propusimos esto. Un reconocido ingeniero civil se le ha pedido construir un intercambiador para la nueva autopista, el cual tiene 35 metros de radio. Para vehículos de 1.500 kilogramos se puede transitar a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Determina el peralte que debe tener la carretera para que el vehículo no se derrape si el ¿Qué es coeficiente de el rozamiento peralte? estático. El, como el ángulo de la carretera de inclinación. La ¿Sí me hago entender? inclinación. O sea, es que, no sé, a ver. Me la imagino longitudinal, o sea, un ángulo descendente, por así decirlo, la carretera va Sí, bajando. exacto, O me imagino lo exacto, lateral, o sea, la carretera tiene que estar inclinada para darle un aporte adicional a los carros. exacto. Porque los dos existen. O sea, está el ángulo, puede ser que la glorieta vaya Espere, descendiendo o que esté inclinada hacia un lado, como las pistas de NASCAR, creo. La pista que es ovalada, esa pista no es plana, esa pista tiene un ángulo para proporcionarle una cierta normal, con un cierto angulito, proporcionar una fuerza adicional que vaya a mantener el carro dentro de la pista. O sea, si la pista fuera completamente plana, los carros no podrían circular a esa velocidad. Entonces no sé a qué es el peralte, si es alguna de esas dos o ninguna. espere, es que lo que pasa es que, pues, a mí me lo explicaron, pero no me quedó muy claro hacia dónde, ¿sí? ¿Quién se lo explicó? Entonces, no sé si por ahí esté Pablo o Franco. Sí, profe, Iván, si quiere compartirle la foto que nos compartió Franco, ahí Ah, está listo, bien listo. explicado cómo. Espéreme un segundo entonces, por favor. Aquí está. Cópiale dentro del documento. Creo que está compartiendo igual solo el documento. Sí, voy a pegarla ahí, bro. Vale, inclinación lateral. Estos son el programita que yo uso. Listo. Muy bien. Tiene el Listo. peralte que tiene. Entonces, bueno, ahí tendría, se tendría ya los coeficientes de rozamiento con el asfalto. Y se pregunta cómo cambiaría, pues se tendría que hallar primero el peralte y luego cómo cambiaría o qué sucedería si se cambia el peso del vehículo y se cambia la velocidad y a qué velocidad tiene que ir un vehículo de 10 toneladas para que pues no derrape. Perfecto. ¿Van a hacer los cálculos para el asfalto seco y después para el asfalto mojado? Ujú. Sí, señor. Bien, y la idea de los dos cálculos es que le va a dar un ángulo diferente, ¿no? Y la aceleración Ujú. va hacia el centro de la circunferencia. Solamente tiene aceleración centrípeta, perfecto. Creo que está muy bien. Listo, profe. Sí, está muy bien. Profe, ¿y la estación del ejercicio está bien o nos haría falta como calcular alguna otra cosa para que sea un poco más larguito? No, yo creo que es al contrario. Faltaría mirar cómo les queda de longitud. Pues tienen que hacer un diagrama de cuerpo libre. La aceleración va en menos Ujú. X, la normal. Fuerza de fricción va en X', el peso. Está completo. O sea, tienen que hacer los cálculos para 0,7, para 0,5, luego con otra velocidad de otro peso y mirar si es mayor o menor que la aceleración que el de 0,7 o el de 0,5. O sea, si puede mantenerlo, ¿no? Ujú. Sí puede mantener la velocidad con ese peso. Ajá. Y la velocidad máxima para uno de 10 toneladas. Está muy bien. Listo, profe. Listo, profe.
sea, no tiene la gran variedad del ejercicio. De pronto, si van a hacer algo, hagan la primera parte, miren qué tal les sale y de pronto puedan llegar a cambiar la forma del ejercicio para las demás preguntas, porque todo es como muy mecánico en el sentido de calcular, am, calcular la velocidad, por ejemplo, la velocidad máxima, que es lo que están haciendo. Pero de resto está completo. Listo, Listo, van profe. tres. ¿Quién más? Ya, ya. ¿Quién va a compartir? ¿Quién dijo que ya va? No me acuerdo. Yo, profe, pero deme un segundo, por favor. Es que estoy terminando de arreglar lo que tiene errores de reacción. 2000 años más tarde. Pasó como 3 segundos después de lo que dije. Muchachos, sean serios. No pongan a molestar a Juan Diego. Respetan. Bueno, ¿y los demás? ¿Algún otro grupo? Sí, sí, yo también pensé lo mismo. Yo soy el único que hablé. Primero querían pasar todos al tiempo. Profe, ¿podemos resolver un ejercicio del taller? Sí. ¿Cuál sería? El 6. Ese ejercicio no lo hemos abordado ya bastante. No recuerdo. Sí, profe, pero pues a mí me quedó la duda precisamente de cómo se calcularía la fuerza mínima para que el bloque no se caiga. Ok. Es que de hecho había salido un CPC uno parecido, pero pues me parece que lo respondí mal.
¿Ese es? Sí, profe. Listo, muy bien. Dice, un bloque de 2 kilogramos se encuentra sobre un bloque de 4 kilogramos que se encuentra sobre una mesa sin fricción. Hay coeficiente de fricción de 0,3 para el régimen estático y 0,2 para el cinético. La primera pregunta, que es la que él tiene duda y la que de pronto puede llegar a tener más problema, es cuál es la fuerza horizontal máxima que se debe aplicar al bloque de 4 kilogramos si el bloque de 2 kilogramos no se debe mover. ¿Listo? Lo que quiere decir que los dos bloques se deben mover con la misma aceleración. Yo creo que con el diagrama de cuerpo libre casi que podríamos llegar a tener lo suficiente. Aquí pongámosle a esta masa 1 y a esta 2. ¿Listo? Bien. Entonces, para la masa 1 tendríamos la fuerza externa, F. Hay un coeficiente de fricción entre esa masa y la masa 2, lo que quiere decir que vamos a encontrar inevitablemente una fuerza de fricción que se oponga al movimiento. Para este caso, ya que no se debe mover, pues debe ser la fricción estática. ¿Sí? Tenemos la normal con respecto a la superficie. Pues sería la fuerza de contacto que le hace la superficie al bloque 1. Ahí. Y finalmente tendríamos dos fuerzas hacia abajo. La primera, la normal o el contacto que le hace el cuerpo 2 al cuerpo 1 y también el peso. De esa masa, y esa es la masa 1. Bien, toda esa sumatoria de fuerzas a mí me hace que el ejercicio, el cuerpo se tenga que mover. O sea, cualquier fuerza en cualquier dirección que nosotros vayamos a tener va a ser una fuerza que va a ocasionar el movimiento, porque no hay fricción entre el suelo y el objeto, por pequeña que sea. Entonces vamos a tener movimiento, en este caso en dirección de la fuerza F, masa por aceleración. Eso, masa 1. Ok. Ese diagrama de cuerpo libre es más o menos lo que tenía. Sí, profe, pero pues no tenía la fricción. ¿Por qué? Porque se me había olvidado que el par de acción y reacción. Ah, ok. Y es la fuerza que de hecho hace maravillas para el objeto 2. Póngale cuidado. Aquí vamos a tener masa 2. Voy a colocar todas las fuerzas verticales primero. Voy a colocar la normal que le hace el otro objeto. Es decir, la fuerza de contacto que hace 1 sobre 2. Luego voy a colocar, creo que está como muy apiñoscado. Un segundito. Está. Listo. Luego el peso que tiene esa masa 2. Ok. Y tenemos que encontrar el par de esta fuerza de rozamiento, o sea, la fuerza que teníamos con respecto a la otra, perdón, en el otro cuerpo. ¿En qué dirección estaría esa fuerza de rozamiento? ¿Qué haría hacia la derecha? Hacia la derecha, tal cual. Profe, entonces lo que le está dando el desplazamiento del objeto es la fricción. Exacto. Listo. A eso me Entonces era refiero. eso. A eso me refiero con que hay fuerzas necesarias para que ocurran movimientos. Si yo no tengo esa fricción, y de hecho mire que esa fuerza de fricción es igual a la masa 2 por la aceleración. Si no es esa fuerza la suficiente, el objeto 2 podría llegar a tener otra aceleración, podría llegar a quedarse. El objeto 2 me podría decir el enunciado que es la mitad, creo que es lo que sigue, algo por el estilo. Me voy a dar un numerito para eso.
Podría llegar a tener una aceleración diferente, aceleración 1 y aceleración 2, pero tiene la misma aceleración, lo que quiere decir que se mueven como un mismo bloque, se mueven los dos objetos junticos. Si yo le aplico a la fuerza F una fuerza mayor de la que yo llegue a poder calcular, el objeto tendría que resbalar. Esa fuerza estática solo puede crecer hasta cierto valor, ¿no? Entonces cuando ya sea muy grande la fuerza F, que la fuerza F pequeña no pueda llegar a crecer lo suficiente, pues el objeto se va a tener que quedar atrás. No alcanza a proporcionar esta masa por aceleración. Esto es lo máximo que él puede dar. ¿Sí? Una vez lo calculemos, es lo máximo. No puede pasar de ahí. Entonces, esta es la máxima aceleración y si esta fuerza crece, pues esta aceleración va a crecer también. Entonces, el objeto 1 acelera mucho más que el objeto 2 que se queda atrás. Y ya, por supuesto, una vez perdemos esa condición de que se queden unidos, peor, porque esta fuerza ya pasa a ser una fuerza cinética y mira el coeficiente es más pequeño, por lo tanto es más débil. Por lo tanto, ese objeto resbala mucho más fácil que el objeto 1. Entonces, ¿con eso ya tiene para empezar? Profe, Espere, gracias. espere, falta algo. No, mentira, no falta nada, no falta nada. Bueno, miren este objeto, es como si lo tuviéramos sobre la superficie, ¿no? Pasa lo que nosotros estamos más acostumbrados, a tener la normal hacia arriba, por supuesto, a tener una fuerza que ocasiona el movimiento, a tener el peso, masa 2 por aceleración. O sea, aquí podría llegar a tener esto sobre el piso, la masa 2, y aquí veríamos la normal con respecto al piso y la fuerza externa. Y sería igualito. ¿Sí? Y lo mismo. Pero pues el que queda de pronto un poquito más difícil o más raro de plantear es este, porque pues tenemos la fuerza de contacto con un objeto que está arriba de él. Entonces la fuerza normal va hacia abajo. Estamos acostumbrados a colocar la fuerza normal arriba. Fuerza de fricción que se opone al movimiento, sí es cierto, aunque no venga del suelo, ¿no? Y la fuerza externa. Ya con eso debería ser suficiente. Listo. ¿Ya tienen el punto o los demás grupos? Ya, profe. Ya. Ya le comparto pantalla. Bueno, No me deja. ok, yo estoy compartiendo. Ok, listo. Y Ahora ya. sí, Uy, no le puse mayúscula a esto. ni tilde. Ya. No hay problema. Ok, Siento que tiene muchos problemas de reacción. Entonces, si no entiende algo, me avisa. Aquí le falta poner el ángulo. ok, explíqueme. No entendí. Solo explico todo. Ya, más o menos, ¿cuál es su idea? Mire, tenemos esto así, ¿sí? Digamos que este es el condensador. Ajá, Y tenemos que subirlo a la altura, o sea, que aquí queda 1 metro, pero no sabemos el diámetro del condensador. Entonces, primero tenemos que hallar el diámetro del condensador para que, o sea, teniendo en cuenta que el área es 3 metros, pues tenemos que hallar esto. Esa es la distancia, ¿sí? ujú, ¿Para qué? Pues para joder más. Segundo, nos dice que pues tenemos que hallar la fuerza que se debe ejercer para que la sustancia llegue a la parte del condensador. Entonces tenemos que hallar esta fuerza que se le aplica al señor para que esto llegue a la altura que necesitamos. O sea, bueno, no lo he puesto aquí, el condensador mide 5 metros en realidad, entonces para que llegue a 4 metros. ¿Sí? ok, ¿No? Listo. Luego, pues, hallamos la presión del gas dentro de eso, ese cosa, pero pues voy a pasar esto a volumen. O sea, esto va a ser 3 metros cúbicos. pero espere, ahí le falta de pronto una cosa a la fuerza. O sea, fuerza que se le debe ejercer a la sustancia para que llegue a la parte alta del condensador en 5 segundos, en 20 segundos, algo así. Ok.
O sea, porque con cualquier fuerza, si yo le aplico una fuerza mucho más pequeñita, pero mucho más, bueno, pequeñita pero más grande, perdón, que la fuerza necesaria para el equilibrio, yo tendré un movimiento acelerado. Puede ser que se demore un año en llegar, pero llega. Ok. Y luego, Entonces, pues, ajá, cuénteme, señor, cuénteme. y pues luego dice que si esta fuerza, en vez de aplicarse así, se aplica así, o sea, continuando con la verticalidad de las cosas, será mayor o menor a la fuerza que se le aplique aquí. Y vamos a decir que pues entonces en el mismo tiempo. Es la misma fuerza, ¿no? Yo sé, sí, claro. Mm, ujú, ujú. Bueno, es un sistema de poleas muy similar al que les mostré. Sí, sí, señor. Es lo único que, Pero mi dibujo está más bonito. es lo único que me parece como un poquito repetido. Habría que mirar. Profe, No sé entonces si si se puede cambiamos el poner. sistema de poleas, ¿sí serviría el ejercicio o no? Ese sistema ya lo analizamos en general, completamente. De pronto me gustaría que miraran otro sistema de poleas, pero el ejercicio está muy bien. O sea, no hay problema si Como por dejamos ejemplo, ¿qué otro sistema? el que sí, esa es la vuelta. Por ejemplo, yo podría llegar a soltar la última polea, la última polea móvil, ¿Esta? la anterior, o no puede ser esa, y le coloco otra masita. Es ¿Un un vasito de agua? sistema, otra masita, una masa fija. Es un sistema de poleas que tiene esa masa fija. Ya con eso usted tendría la fuerza del hombre, las dos o tres poleitas que estén sosteniendo la carga grande y una polea que está sosteniendo una pequeñita. No es necesario. ¿Cómo? Que no es necesario. O sea, sí está bien así. Se va a cambiar igual, creería yo, pero igual. Pero pues les digo, esa masa extra y que esté a una altura diferente, o sea, tenemos que hacerle también ligadura para esa polea móvil, porque esa polea móvil pues, va a tener una aceleración diferente a las otras que están pegadas a la caja, ya me hace el ejercicio completamente diferente. ¿Listo? Porque tenemos una ligadura para la fuerza F que hace el hombre. Listo. Tenemos bueno, una fuerza, o sea, la longitud de la cuerda que carga el hombre se mueve a una aceleración diferente que las dos o tres que estarían pegadas a la caja, y si le ponen otro par de poleas entre fija y móvil que vaya simplemente a una cajita suelta, sería otra aceleración. O sea, tendría tres aceleraciones diferentes en el sistema. Es un poquito más de análisis, pero genera una relación de aceleraciones diferente. Podrían llegar a modificarlo por ese lado. Otra idea que sea menos complicada. Tengo una más complicada, No. que es que de una polea de estas salga una cuerda y esa cuerda llegue a otra polea. Hay un sistema de poleas que parece Y la una... cuerda la amarro al condensador. ¿Cómo? La cuerda la amarro al condensador, la última. Una cuerda que vaya al condensador. Profe, ¿podría anotarlo ahí o rayarlo para ilustrar la idea? Sí, por favor. A ver, deje de O compartir. digo algo de este coso, no sé.
Listo, dejo de compartir No. O sea, dejo compartir. para poderle mostrar. Ah, ok. Gracias. Este sistema de polea es otra posibilidad. Entonces se puede llegar a tener ese sistema acoplado. ¿Sí? O sea, y aquí N poleas móviles. O sea, cada polea móvil viene unida a la cuerdita del anterior y viene unida al techo. Y luego viene otra polea y así, eventualmente. Entonces aquí, mire, hay una relación entre esta aceleración de esta... bueno, esta es la polea fija, perdón. Aceleración de esta primera masa, ¿no? Viene aquí una medida. Viene la aceleración de esta polea, que no es de ningún cuerpo, pero me funciona a mí para ligarla con la de la tercera, que sí es una, que sí corresponde con una masa. Entonces aquí se dice, bueno, esta es la longitud de L2. Entonces, bueno, tengo ligadura desde acá hasta acá, L2, más, póngale 2 LP. Aquí tenemos la ligadura de la polea, LP y LP. Más L3 y más, perdón, L1, que es la de la polea 1. L1 más L1 menos LP. Sí, este pedacito. Esa es la longitud total de la cuerda. Así que venga, la escribo acá. O sea, esto es para ustedes o para las otras personas que tienen ejercicios de polea. Las poleas también se pueden organizar así en cascada. De hecho, es más eficiente que el otro. O sea, la relación de estos tipos de poleas, el peso que pueden cargar es del orden, no recuerdo si es el 2 o el 1, pero es del orden de 2 a la n poleas móviles. ¿Sí? No 2 por n, sino 2 a la n. Es un poquito más eficiente. ¿Listo? Entonces, longitud total de la cuerda sería, voy a comenzar de derecha a izquierda mejor. L2, o sea, esta longitud, más esta que tenemos aquí, que también es un objeto que se mueve, por lo tanto voy a considerar su longitud completamente. 2LP. ¿Listo? Y esta sería la cuerda 1, es decir, es la cuerda que viene unida al techo, pasa por esta polea, y llega a la masa 2. Entonces, esa es la ligadura para una de las dos cuerdas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tengo la relación entre la aceleración de la polea y la masa 2. Ahora, hay otra cuerdita que está comenzando aquí, en esta polea, y termina en el techo. Entonces yo también tengo que hacer la ligadura para esa. L2 sería igual a L1 más L1 menos LP. ¿Listo? Esas son las dos ligaduras de cuerdas. Este pedacito L1 más toda esta longitud menos esta, o sea, este pedacito que está acá. L1 menos LP. Y ya, con esas dos longitudes, con esas dos ligaduras de cuerdas, cuerdas diferentes, obtengo la relación al fin y al cabo de la aceleración 2, que me queda en términos de la aceleración de la polea, la despejo y la reemplazo acá. Entonces queda la aceleración 2 en términos de la aceleración 1. Y esta me queda como una aceleración auxiliar. Es una posibilidad de poleas de ejercicio. Y puedo poner Si hubiera más, otra polea, lo que les hubiera digo. otra cuerda. Señor, Si hubiera otra polea, hubiera otra cuerda. otra polea acá, sí, hay que poner otra cuerdita. ¿Pero si entienden cómo colocar la siguiente? O lo dibujo, para ver cómo crece. Sí, profe, mejor. Y aparte de eso, o sea, en vez de colocar ahí la masa 1, nosotros colocaríamos en ese lado la fuerza. Y la masa 2 sería la carga que necesitamos subir. Sí, o sea, pueden combinar este pedazo del ejercicio
Es decir, ustedes podrían colocar este pedacito solamente acá y aquí colocar las tres cuerdas, las tres, una unida a la polea puede ser y las otras dos acá, o sea, lo pueden modificar como quieran. O pueden colocarlo simplemente hasta aquí. Colocan esta polea que venga a las tres masas, a las otras tres poleas a la que está unida y aquí colocan la otra masita. Lo pueden hacer en cualquier parte. Bueno, tántico. Up. ¿Listo? Así es como puede crecer ese ejercicio. Entonces sí, efectivamente. Aquí tendríamos una polea 1 móvil, aquí tendríamos otra polea 2, tendríamos que tener, y aquí la polea de L2. O sea, se puede llegar a crecer de esta manera. O sea que la única fija es la que está arriba del todo. La única fija es esta, la única que no se mueve. Pero eso todas se mueven. Y hay que sacar pues otras ligaduras. Aquí tenemos una cuerda, aquí tenemos otra cuerda y aquí tenemos otra cuerda. 3 cuerdas, 3 ecuaciones acá. Y así puede seguir creciendo. Esta es la típica configuración de quiero levantar un piano. Quiero hacer un sistema de poleas de construcción. ¿Sí? Este sistema de poleas normalmente lo tienen cuando quieren levantar muchísimo peso. Es una sugerencia. Para ustedes, ese grupo, como tienen, podrían modificar simplemente un pedacito del ejercicio para meter dentro de dentro de su sistema algo similar. Yo lo que les decía es, aquí puede ir la primera de las 3 poleas, ¿no? 2, 3. Y acá simplemente una masita del que yo vi. O el otro grupo que tiene que hacer poleas también podría considerar este ejercicio. La ligadura de cuerdas, como ya estaba, aquí está. No es muy complicado. Al fin y al cabo son solamente 2 masas. ¿Listo? O sea, para mañana tenemos que tener otro ejercicio. No le estoy diciendo que otro ejercicio. Porque le parece muy complicado, no, hombre. Es Es que no me solamente gusta este tema, no me gusta el tema. O sea, ¿para qué decirle mentiras? ¿Qué tema quería? Cualquier otro, o sea, estaba esperando todo menos ese. Yo dije, cualquiera que me toque. Sí, hasta circular. Ajá. Que en circular se pueden meter cualquier otra cosa y que sea complicadísimo, pero no es tan complicado como esto, me parece complicadísimo. Bueno, en la vez pasada, ¿a ustedes qué tema les tocó? Movimiento en una dimensión. Bueno, Dificilísimo, profe. por eso había que colocar un tema acorde. Es por eso es que los temas están en desorden. La próxima lo sortea. Que está sorteado. La No, dificultad que pero les faltó en el primero está para la segunda. entonces ahorita en el tercer corte lo sortea. En el tercero va a estar también complementado. O sea, si alguien no vio vectores en el primero o no puso algo de vectores, lo tiene que hacer en el segundo o en el tercero, o así. Va cambiando. ¿Pero me la puedo mostrar? Sí, por favor, Camilo. Mm. Pues a nosotros nos tocó el movimiento circular. Ujú. Entonces, tu idea es colocar la fuerza máxima que pueden soportar en dirección radial, ¿cierto? No, por Ok. fuera.
porque, o sea, por ejemplo, para la C, bueno, para la B y la C, se tiene, bueno, sí cambia los tornillos, o sea, dependiendo si están por fuera o por dentro, pues cambia la respuesta de la B y la C. Pero pues si los tornillos se ponen adentro en el movimiento vertical, pues en el momento de girar pues la rueda, prácticamente no tendría sentido porque no habría nada que sostenga pues las masas, ¿sí? Entonces se saldría si gira. En cambio, pues si está afuera, si la sostiene y pues cambia, si está afuera o adentro del tornillo, pues cambia si es más probable que se salga en la parte superior o inferior del círculo. Y pues entonces acá también cambiaría porque cambiaría el análisis de la masa, pues de la fuerza sobre la masa. No sé si me queda claro la parte de adentro o afuera. ¿A qué te refieres O exactamente? sea, espera. O sea, el tornillo podría estar por fuera de la circunferencia, algo así. No era, o sea, bueno, la masa tendría que estar un poquito más adentro. ¿Y qué la sostiene en ese caso? O sea, el tornillo afuera. O sea, afuera no de la barra, sino pues en la parte acá de la barra. O sea, como un puntico Pero ahí no hay así. manera de que se suelte o sí hay manera de que se suelte. O sea, el tornillo puede soportar hasta cierta fuerza. Sí, 65. Entonces, Vale, así sería. Pues ese sería el tornillito. porque el tornillo igual tiene que proporcionar una fuerza en dirección radial, en dirección centrípeta. ¿Sí? O sea, hacia el centro de la circunferencia. Sí. Y si tú lo colocas el tornillo afuera, ¿a qué te refieres exactamente? A que esté ahí. En todo el punto. ¿Y qué lo soporta ahí? ¿También el tornillo? O sea, sí, como la presión entre la masa y el tornillo. O sea, como cuando uno, es que no sé cómo decirlo. Pues O si la quieres, otra opción es si quieres, eh, piénsalo para para mañana. que esté adentro, o sea, que esté acá. Ok, si quieren piénsenlo el dibujito y eso para mañana. Igual, sin importar el caso, tiene que haber una fuerza que le dé, que exista en dirección centrípeta, ¿no? Para poder mantenerlo rotando y que no se salga. O sea, la dirección de la fuerza no cambia. Entonces sí sería mejor que el tornillo estuviera adentro. Realmente no interesa, pero la fuerza que se le aplique al tornillo sí tiene que estar en esa dirección, hacia el centro de la circunferencia. Ok. Es que esa es la parte que no entendí porque tú estás considerando como dos posiciones del tornillo. Piénsenlo bien. Lo único es que si él está, por ejemplo, pegado, no sé, es un anillo de metal y él está pegado al anillo, pues la fricción entonces estaría haciendo que él vaya con la barra. Y sería la normal de la barra la que proporciona la aceleración centrípeta. Si está amarrado al tornillo, entonces es la fuerza con el tornillo la que proporciona la aceleración centrípeta. O sea, siempre que esté unido a algún objeto, es ese objeto el que tiene que proporcionar la aceleración centrípeta. Si yo lo coloco en una barra, por ejemplo, una barra de metal, y coloco los tornillos ahí como puestecitos uno al lado del otro, y yo comienzo a girar la barra, la fricción es la que lo mantiene fijo, pero si yo la comienzo a girar muy rápido, pues el tornillo simplemente se va a deslizar por la barra y va a salir por extremo y extremo. Pero entonces siempre es lo mismo, siempre es la fuerza la que tiene que proporcionar la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, ese está bien, pero lo miramos en detalle mañana cuando aclares bien Los el tornillos. enunciado un poquito. ¿Y a qué te refieres con el tornillo si no lo tienen dibujado? Entonces dibújenlo. Busquen Ah, ok. búsquese en internet, se ve el tornillo, alguna cosa así, una imagen vectorial y la ponen ahí. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, gente, buen mañana. Los que faltan Listo, profe, entonces, mañana. Listo, profe, gracias. Bueno, que esté Profe, muy hasta bien. luego, gracias. Chao.